de contrapublicidad y está muy bien porque también lo habéis nombrado vosotras al principio como una posible acción, ¿no? La contrapublicidad o las acciones así un poco más tal. Y es verdad que no es tampoco, o sea, digamos que esto tiene como dos sentidos. Uno es hablar de la contrapublicidad como una forma clara y evidente de pensar y repensar la publicidad, pero también es verdad que tiene, y es lo que vamos a hacer, un taller específico de técnica de creatividad, que es lo que os decía que vale para otras cosas. Es decir, es una técnica que puede utilizarse para la contrapublicidad o para cualquier otra cosa, ¿no? Es verdad que se usa mucho para acciones de este estilo. Entonces, sí que vamos a intentar... ¿Hasta qué hora tenemos? Vale. Vale, bien, pues entonces voy a ir súper rápido, porque la idea es que el taller la parte más interesante de la técnica de creatividad es justamente que requiere un tiempo de discusión y debate sobre lo que queremos llegar, y entonces creo que es interesante que terminemos de hacerla, ¿no? Entonces voy a intentar contar así rapidito algunos de los ejemplos característicos de la contrapublicidad y pasamos al ejercicio. Esto es un poco lo que antes hablaba, ¿no? Para empezar, yo creo que cualquier persona se da cuenta de que la publicidad es como una especie de monólogo, ¿no? Constante, que uno tiene en su vida presente, 4 horas de televisión por persona y día, pero es que esos son 320 spots por persona y día, para quien vea esas 4 horas, claro. 3.000 impactos publicitarios, 180.000 productos nuevos al año, porque hay una dinámica en el mercado que es que el producto nuevo se vende mejor, con lo cual todo el tiempo tal. Y luego hay una cosa que me parecía muy interesante, que es más de lo que se llama ahora psicología del comportamiento, que se utiliza mucho en temas de marketing, pero que es muy interesante en todos los sentidos, porque al fin y al cabo la psicología del comportamiento viene un poco a explicar cómo nos comportamos incluso cuando creemos que somos muy racionales y tenemos, por ejemplo, el dinero en la mano, ¿no? Que es de los grandes avances que se están haciendo ahora en la psicología del comportamiento, que es demostrar que con el dinero en la mano probablemente seamos más irracionales que en otros contextos, a pesar de lo que pueda parecer, ¿no? Esto está desmontando muchísimos de los grandes dogmas de la economía clásica. Entonces, es que se toman, esta es la idea, se toman 35.000 decisiones al día, 24 al minuto, supuestamente, de todo tipo, evidentemente, pues a dónde voy, qué hago, abro la puerta, tal, no sé qué, tal. Con lo cual, claro, hay una dimensión del comportamiento bestial, ¿no? Respecto a este tipo de cosas de la comunicación. A ver, voy a ponerlo. Bueno, lo que hablábamos antes, la publicidad delimita tanto los públicos, no lo voy a explicar mucho, pero un poquito por encima, que hasta uno puede ver anuncios como este, que pone Absolut Subliminal, que es de la marca Vodka, muy bien, Absolut Vodka. A pesar de ser un anuncio de esos que te puedes encontrar un día en una marca sin autobús, como realmente está acogido, y ser difícilmente legible por cualquier persona. Y os voy a contar un poco el relato que hay detrás y lo vemos, ¿no? Resulta que hay un gran mito que en la publicidad se utiliza la publicidad subliminal. Está prohibida, ¿vale? La publicidad subliminal supuestamente es introducir, por ejemplo, en un spot, pues un fotograma cada 24 fotogramas que te está diciendo sed. Y entonces a ti eso te provoca sed y entonces vas a beber. Se han hecho investigaciones en cine, por ejemplo, poniendo publicidad donde tal, a ver si la gente bebía más o bebía menos, y entonces algunas investigaciones dicen que sí y otras que no. Yo lo admito, es un tema que no me interesa mucho, y voy a decir por qué. Porque a nosotros nos interesa mucho más la publicidad no subliminal, es decir, la que vemos y que asimilamos y que nos genera valores, formas de comportamiento, etcétera. La subliminal, pues a lo mejor existe, pero esta es muy importante, ¿no? Bueno, pues resulta que este anuncio aquí pone Absolut Vodka en los hielos. Juega con la idea de que los primeros anuncios que se descubrieron de publicidad subliminal, el texto iba en los hielos y ponía sex. Esos fueron los primeros anuncios, o no los primeros, pero como los más, digamos, simbólicos de la publicidad subliminal. Y entonces juegan con esa idea y ponen ellos en los hielos Absolut Vodka para que supuestamente te fijes en los hielos, saques el texto, etcétera, etcétera. Aquí no se ve mucho, en una marquesina se ve un poquito más, pero aún así lo que quiero decir con esto es, no es muy complejo todo esto, quiero decir. Total, para llegar a alguien que beba vodka, es decir, igual tanta historia, ¿no? Todo lo que hay que saber, por decirlo de una manera. Entonces, claro,
esa especificación de públicos a la que ha llegado la publicidad tiene que ver justamente con los códigos, y esos códigos negociados con la comunidad de hablantes a la que llega, le permite hacer anuncios con mucha eficiencia, porque sabe qué código se utiliza en cada comunidad hablante. Se ve muy bien en casi todos los tipos de medios de comunicación que tienen una orientación a un público específico, pero está ocurriendo ya en todos. Bien, un ejemplo de lo que estamos hablando. Dice, esto es real, ¿vale? Un tetrabric de sopas Nor, que es el caldo de la abuela. Y entonces, en el propio anuncio, cuando tú veías la marquesina, de pronto veías que había también escrito como unos textos en blanco, como si alguien hubiera cogido y encima de la marquesina del autobús hubiera escrito: es el caldo de mi abuela, abuela te quiero, abuela voy a verte este domingo, está claro que esta es la olla de mi abuela, dice uno de los textos, esta es la olla de mi abuela, toda esta historia. Entonces, es muy interesante porque muestra uno de los campos de los que hablábamos, y es, como la publicidad es un monólogo, tiene que reinventar un diálogo que realmente no existe con la sociedad. No existe un diálogo con la sociedad. La publicidad no se puede permitir dialogar con la sociedad. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que era un poco esperable. Como es un tipo de comunicación tan importante, se han ido generando grupos que han ido contestando como han ido pudiendo a la publicidad, ¿no? Entonces, es un poco de lo que vamos a hablar. Esto es un ejemplo como súper simple, sencillo y directo, ¿no? Donde ponía en cualquier ocasión fuma Winfield, ahora dice tío, cómo odio los Winfield. Esto es un anuncio, esto es un cartel de los años 70 en Estados Unidos, la valla publicitaria es atacada por un colectivo y lo que ocurre es que no solo, y lo he puesto un poco como máxima modernidad en los años 70, porque no solo utilizan la pintura roja para tapar unas letras, sino la blanca para imitar la... En fin, es una broma, es muy cutre, pero simboliza un poquito el intento de grupos sociales y a veces de activistas incluso, de atacar ciertos temas. ¿Por qué? Como sabéis, la industria del tabaco ha sido una de las más perseguidas durante años porque insistían en que el tabaco no producía cáncer, etcétera, y que no era dañino, etcétera y tal. Entonces, en esta época, años 70 y 80, y primeros de los 80, hubo muchos movimientos, hubo movimientos sociales que atacaron y vieron en las empresas del tabaco como el enemigo mayor a seguir y tal, ¿no? Que es inteligente, porque supongo que sabéis que muchas de ellas han ido transformándose en grandes multinacionales que ya lo cogen todo, ¿no? Es decir, que venden incluso productos de alimentación. O sea, que fue inteligente. Un ejemplo muy concreto para explicar cómo funciona la contrapublicidad. Y no es contrapublicidad en el sentido más típico de la palabra. Este es un tipo que saca un disco en el año 2001, hace una campaña publicitaria para promocionar el disco, por lo visto es un tipo conocido, vamos a poner que aquí fuera un tipo como, yo que sé, Bustamante o una cosa así, ¿vale? Para entendernos, es que no se me ocurría otro mejor. Y entonces el tipo, una de las vallas de publicidad de la campaña las pone en Nueva York, en una calle transitada a la altura de la gente que pasa por allí, que ocurre, ¿no? Que en Nueva York hay muchas grandes vallas a la altura de la gente. Total, que el BLF, que atención, que es que se llama Frente de Liberación de Vallas Publicitarias, esta es la traducción del BLF, que lo podéis encontrar en Internet, si lo buscáis vais a ver cientos de acciones del BLF, porque son muy conocidos, ahora pondré incluso otra más, se acercan a la valla en cuestión, como suelen hacer lo que es vestidos de operarios del ayuntamiento. Normalmente, además, van a plena luz del día, eso sí, con sus escaleritas o lo que necesiten para hacer la acción, y tapan lo que hay alrededor del personaje del Bustamante y dejan todo negro y pintan una cosa al lado del personaje que es claramente incitadora, que es un bocadillo de qué estoy pensando yo ahora mismo en este momento. ¿De acuerdo? Claro, si os fijáis, que se ve bien, ¿no? Ahí abajo hay unos cubiletes donde están las tizas y han pintado el bocadillo con pintura de pizarra, ¿de acuerdo? Con lo cual, la gente que pasa por allí enseguida ve una invitación clara y se pone a escribir
¿Qué pensará el Bustamante este? Bien. El resultado son cosas como: ¿a que soy guapo? ¿Y tú qué piensas? Me pagan demasiado y sin trabajar, quiero trabajar en el zoo viendo pingüinos. Hay fórmulas matemáticas, en la página web están todas las fotografías que ellos hicieron desde el otro lado de la calle, con todo lo que la gente escribió, que es sorprendente, verdaderamente sorprendente todo lo que la gente escribió. Hasta que, lógicamente, pues llega el verdadero operario del ayuntamiento y deshace el experimento este, ¿no? ¿Por qué lo he elegido? Me parecía un ejemplo muy bueno de lo que intenta hacer la contrapublicidad, ¿no? Es decir, intenta fomentar el diálogo, intenta provocar el diálogo. Muchas veces se dice, es que la contrapublicidad, al fin y al cabo, terminas hablando de las marcas y es hablar otra vez de las marcas. Y entonces lo que dicen mucha gente que se dedica a la contrapublicidad es, ya, pero es que por lo menos hablamos de las marcas. Hablamos no solo de lo que dicen ellos en los anuncios, sino hablamos de lo que hacen, de lo que no dicen, etcétera, etcétera. Entonces, es bueno que hablemos de... Bueno, pues ese es un poco el objetivo de esta acción, ¿no? Es de las pocas que hay en esa línea, pero yo creo que es representativa de tal. Esto dice, día autoservicio descuento y ahora tía tovicio de cuento. Es un local que ya no existe en el barrio de Lavapiés, como sabéis, día autoservicio, y hay una historia detrás verdaderamente sorprendente, y es... Parece ser que, todo esto lo cuento porque nos lo han contado, quiero decir que habría que verificarlo, pero tiene su cierta credibilidad. Parece ser que hay una trabajadora embarazada en este día, a la cual no le renuevan el contrato, y como represalia, digamos, por esta acción del día, movimientos sociales del barrio de Lavapiés se organizan y deciden cambiarle la estética al día todos los días que haga falta, valga la redundancia, que es muchos, porque lo que hace el supermercado es volver a cambiar la estética, ¿de acuerdo? O sea, volver otra vez a pintar las letritas cada vez que hacen una acción, con lo cual estos dicen, bueno, pues lo volvemos a hacer. Y cada paso, no tengo aquí más fotos, pero las hay, cada paso pues se recrean, entonces hacen otra cosa, o dicen otro texto, pintan otras historias y tal y cual. Es un ejemplo de cómo se lleva la contrapublicidad a los elementos no tan típicos de la comercialización, ¿no? Porque siempre piensas en un spot o en un cartel o lo que sea y a veces también existen estas cosas. Y luego se ha ido diversificando, pero también masificando. Por ejemplo, en un Banco Santander aparece este bocadillo, que es como un texto, ¿no? Alguien dice, lo que se lleva es el trueque, como diciéndole al banco, estáis totalmente fuera de onda. Cerrar ya, por favor, porque el trueque es el futuro y estáis fuera de onda. Y entonces, lo interesante es que, y lo he puesto por eso, porque ya es un modelo comunicativo, es decir, los bocadillos, hay, digamos, grupos que hacen contrapublicidad que imprimen miles de bocadillos, lo hacen en imprenta, con la forma del bocadillo y luego los utilizan en campañas, ¿no? De hecho, por ejemplo, nosotros hicimos una campaña con gente de Barcelona, de varios grupos de contrapublicidad, y lo que hicimos es justamente generar un bocadillo no tan grande, era más pequeñito, que lo metíamos en una revista que se llama Malababa y que es de contrapublicidad, y lo metíamos ahí como, pues ya que te lees la revista, haz tu pegada, ¿no? Y digamos que se ha convertido en un cierto boom, es decir, se utiliza como un recurso inteligente, ¿no? De ir poniendo mensajes por... Claro, ahora os enseñaré algunos, pero lo interesante es sobre todo cuando lo pones en actores, actrices, etcétera, que van diciendo cosas, ¿no? O sea, es decir, que tú vas buscando gente que va diciendo lo que tú quieres en ese momento. Ahora veremos algún ejemplo para documentar. Y luego se ha ido un poco variando hacia acciones más ingeniosas, como por ejemplo, estas estaciones del metro de Madrid ya no es Príncipe Pío, sino Príncipe Mío, esto ya no es Ríos Rosas, sino Líos Rosas, esta ya no es Callao, sino Callaos, y esto es una acción de un grupo que se llama Red Retro, existió durante un cierto tiempo, se puede buscar en internet y aparecerán todas las acciones, que fue como denuncia por la subida de los precios del metro de Madrid, ¿no? Entonces, debido a esos aumentos del precio, pues decidieron protesta artística. Fijaros que, no sé si os habéis dado cuenta, que están aquí las bailarinas con el tutú. Sí, es porque querían como vivir el metro de otra forma, entonces iban y hacían este tipo de performance que estaban muy, muy inteligentes. Estas son las
Sí, sí. Sí, realmente el metro en los últimos años está siendo un espacio recurrente de acciones de contrapublicidad. Por ejemplo, en una de las últimas campañas contra el TTIP, se sustituyeron también en Madrid, pero se han hecho en más sitios porque se hizo en pegadas en muchos sitios, se sustituían los textos típicos legales que aparecen del metro, ¿vale? Donde pone el usuario tiene que pagar no sé cuánto, no sé qué, pues un texto de denuncia contra el TTIP. Y eso se hicieron unas tiradas también enormes y funcionó muy bien. Claro, la gracia era luego difundirlo por redes sociales. Luego, si queréis, también podemos hablar de eso, ¿no? Porque la gente incluso no se daba cuenta de que estaba viendo un texto tal. En este caso sí, porque están bailando, ¿no? Directamente aquí, pero bien. Entonces, volvemos un momento a la historia esta de la contrapublicidad y al BLF, al grupo, digamos, que inició las grandes acciones de contrapublicidad, ¿vale? Porque el BLF probablemente es probablemente ahora mismo una especie de agencia comunicativa, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, hicimos una traducción, como Consume hasta morir, de su manual para atacar vallas publicitarias, que lo tenían en inglés y hicimos una traducción al castellano, y que es muy conocido porque es como una especie de material muy gracioso sobre cómo se sube uno a una valla, que tiene que tener en cuenta con temas legales y todo este tipo de historia. Bueno, pues ahí los veis en acción, de nuevo con su escalerita. Una tarde se dedican a cambiar 3 luminosos importantes de Camel. Digamos que había 3 luminosos en un perímetro pequeño de la ciudad y entonces decidieron hacerlo en los 3 a la vez. Bueno, uno primero y los otros, pero digo, en el mismo día. Entonces, si os fijáis, claro, un luminoso no es tan sencillo de modificar, ¿no? Si os fijáis en un luminoso, lo que tienen son estos tubos de neón que van conectados donde se le da un poco la electricidad y toda la historia, con lo cual, bueno, tiene su cierta historia. Esta gente es tan profesional, que es lo que quería un poco realmente contar. Hemos llegado a tal nivel de profesionalización que realmente esta gente ha sido capaz de hacer esto, por ejemplo. Aún no he muerto. Y entonces han sido capaces no solo de eliminar unas letras, ¿vale? Porque aquí han eliminado letras, que eso hasta cierto punto puede ser más sencillo, sino, atención, que es que han formado aquí una calavera, con los trocitos que les sobraban. ¿Veis la calavera encima del... Es decir, que ya es como panota, ¿no? Es decir, se nos da bien y tal. Uno de sus objetivos es justamente la experimentación. Entonces intentan retos de este tipo para ir mejorándose y ser capaces de atacar más vallas, ¿no? Pero sin duda, los número 1 en esto de la contrapublicidad son Adbusters. Adbusters son muy conocidos, entre otras cosas, porque fueron impulsores de Occupy Wall Street. Si os acordáis del movimiento que un poco recoge también la herencia del 15M, ¿no? Y Occupy simboliza un poco el movimiento de protesta durante unos años en Nueva York, y esta gente se les reconoce como impulsores claros del movimiento, ¿no? Que hicieron red y tal. Es una organización un poco piramidal. No sé si esto es tampoco muy tal, pero sí que un poco piramidal porque tiene, digamos, figuras muy claras. Por ejemplo, la gente que generó esto en Canadá, tiene muchos años este grupo. Pero es un grupo muy interesante porque tiene una cierta filosofía que ahora os voy a comentar y que ahí es donde vais a ver un poco el salto cualitativo, donde ellos dicen, nosotros para poder atacar a las empresas tenemos que ser tan potentes como las empresas. ¿De acuerdo? Y ahí hay un cambio de mentalidad interesante en el sentido de que no les importa para nada la lucha directa y confrontación directa con las grandes multinacionales y tal, ¿no? Entonces, para poner algún ejemplo, bueno, estos son algunos de los primeros trabajos que hicieron. Por ejemplo, en el grupo este que os decía de Consume hasta morir, que nuestro colectivo nace en el 2002, copiábamos al principio ideas de esta gente porque tienen realmente carteles muy buenos hechos por artistas tal, que incluso es probable que estuvieran contratados por Adbusters para hacerlo, es decir, que es probable que tal. En este caso denuncian el uso, digamos, perverso por parte de Camel de una figura que está orientada claramente al público joven.
Y entonces ellos hacen una denuncia en el sentido de Camel, queriendo llegar a ese público joven, busca un tipo de personaje de este estilo, ¿no? Y entonces se inventan el Joe Chemo, que tienen bastantes réplicas del Joe Chemo, que como veis está siempre malito y muy enfermo y tal, ¿no? Ya veis un poco la obsesión por el tema del tabaco, y es que ha sido fundamental en esos años primeros de la contrapublicidad. ¿Qué tiene de interesante? Adbuster, esta acción es mucho más interesante. Fijaros que es la bandera estadounidense y dice: declara tu independencia de los dictados de las multinacionales. Claro, sería un cartelito más si no fuera porque está en una de las calles más importantes de Nueva York y lo está viendo allí todo el mundo, ¿no? Es decir, es básicamente uno de los carteles clave en esa calle, y lo que te vienen a decir es, vamos a ver, lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, es una de las denuncias que siempre hacen, es, digamos, el papel nefasto que están teniendo las grandes multinacionales, y buscan, y por eso digo que es inteligente, ¿no?, conectar con el típico público clase media estadounidense que ve en la bandera lo más sagrado del mundo. Bueno, la bandera y las tarjetas de crédito, que es otra de las cosas que esta gente, por cierto, le hace mucho, que es ir a un sitio y empezar a cortar tarjetas de crédito, hacen como quemadas de tarjetas de crédito. Claro, eso enseguida todo el mundo dice, quemar una tarjeta de crédito, eso es anarquismo puro y duro, eso es lo peor que se puede hacer, eso es terrorismo. Bien, son inteligentes, saben a lo que juegan, y, por ejemplo, en esta misma calle, cerca, había el estreno de uno de los grandes teatros de Disney, parece ser, y entonces Disney le manda una carta a Adbusters diciendo que por favor retiren esta publicidad o les van a demandar porque genera un efecto negativo, una imagen negativa de su empresa y tal. Y Adbusters les contesta diciendo, tenemos un bufé de abogados esperándoos, amigos, porque justamente es su línea social, ¿no?, de reivindicación. Claro. O sea, la fundación que hay detrás de Adbusters maneja dinero. Vamos, hasta tal punto que, por ejemplo, uno de sus grandes... ahora ya no lo hacen tanto, pero durante muchos años hacían una cosa muy sencilla, bueno, sencilla, que cuesta mucho dinero, que es hacer un spot. Por ejemplo, tiene un spot muy conocido que es un cerdo, que es el mundo. O sea, si ves, parece el mundo, el globo terráqueo, pero es un cerdo tragando todo el rato. Y además el cerdo sale de Estados Unidos, para si quedaban dudas y tal, a la crítica y toda la historia. Ese spot se negaron a ponerlo, a pesar de que ellos pagaban por el espacio publicitario, en varias cadenas. Claro, eso evidentemente a ellos les genera una campaña como de no nos quieren dejar que pongamos esto, tal, pon dinero en nuestra cuenta y lo lograremos. Y al final es que consiguen bastante dinero. También ya sabéis que es que la forma de funcionar anglosajona con estos rollos es totalmente distinta, es decir, entienden que hay que poner dinero en cuanto hay alguna cosa que les parece interesante, están dispuestos a poner algo de dinero, aunque sea poco, con lo cual realmente es gente que recibe bastante dinero. Tiene una fundación, tienen esa revista que habéis visto al principio y luego realmente tienen muchos socios. Es decir, es una fundación que sabe que llegando a la gente con polémicas consigue más socios y más dinero, por lo tanto, ¿no? Entonces, ese es su juego. Y ahora veremos otros estilos, pero por el mismo. Llega Internet y llega el pequeño burgués, falta la U, pero bueno, falta pero llega las modificaciones. Llega lo que hablábamos un poquito. Por cierto, ¿habéis oído hablar del meme? El concepto meme es como un mensaje viral, ¿no? Normalmente ahora se asocia mucho a un retoque de imagen donde tú le pones un texto a una imagen que ya existe. Entonces hay programas para hacer memes, que es que tú tienes un fotograma muy conocido de una película o de un cómic o de lo que sea y tú escribes el texto del cómic, lo reescribes, un poco lo que estábamos viendo. Esa idea de meme, curiosamente, la populariza Adbusters. Es decir, los primeros que usan la palabra meme de esta manera, no es suyo el término, o sea, el término de hecho es de un, creo que es sociólogo, que empezó a hablar del meme como un tal, pero quien realmente lo usa, lo difunde y lo tal y cual es Adbusters, ¿no? Para que veáis un poco la potencia comunicativa que llegan a tener. Y efectivamente esto es el mundo del meme, ¿no? Sin corteza, sin pan, sin corteza, sin miga, sin pan, bingo. Ahora con fibra bioactiva de ponderación biosísmica y geoturbación adiposa. Los contraanuncios se ríen
lógicamente, de a dónde estamos llegando, ¿no? Del mundo que se nos presenta. Se introducen en los movimientos sociales para cosas concretas. Por ejemplo, estos son todo campañas carteles, perdón, del 15M en la propia Puerta del Sol, donde, por ejemplo, había gente que llevaba esto de bienvenidos a la República Independiente de mi plaza, y en vez de IKEA era EA. O carteles comerciales como lo de se vende estado de bienestar, error del sistema reinicia, etc. Es decir, se van utilizando cada vez más este tipo de mensajes y... bueno, esto es otro ejemplo. Esto es Fresh Banking y la gente de Sol decía esto es Fresh Camping, tu campa y cada día el de más gente. Y esta sería la versión crítica, que es tu otro banco y cada día el de más gente. Que ese también es potente. Y para que veamos un poco hasta qué punto ha llegado la contrapublicidad a introducirse, por ejemplo, cuando hoy hablamos de contrapublicidad, a un publicista, enseguida lo que entiende probablemente no sea esto, sino que entiende que son aquellos anuncios que, como estrategia, se oponen a otras marcas del sector, ¿vale? Que cada vez también se ha ido haciendo más, porque eso al principio era como un sacrilegio, no se podía hacer. En Estados Unidos se hace, hay anuncios de Pepsi contra Coca-Cola y de Coca-Cola contra Pepsi. Y a eso se le llama muchas veces contrapublicidad, ¿vale? Pero lo interesante es cómo la contrapublicidad se ha ido introduciendo en términos como este. No sé si habéis visto la película, si no la recomiendo, se llama Crimen Perfecto. Va sobre una especie de centro comercial, unas galerías, vamos a ver, lo digo claramente, está imitando el modelo Corte Inglés. Y, como no pueden grabar en el Corte Inglés, lo que hacen es pedirle a la FNAC que les deje que graben allí, y entonces todo el mundo va por dentro de la FNAC con bolsas del Corte Inglés, como por si hubiera dudas de que están en el Corte Inglés. Entonces, la película está ambientada, yo supongo que aceptarían, porque les dijeron que eso iba a ir sobre el Corte Inglés, más o menos, ¿no? Aunque luego no salga explícito. Y entonces, claro, son como, digamos, todo lo turbio que puedes ver dentro de unos grandes almacenes, ¿no? Las relaciones de poder entre el jefe de planta, los empleados, las empleadas se lían, bueno, hay unas movidas y tal, no sé qué. Entonces pone a parir, básicamente, unos grandes almacenes. Entonces, claro, pensaron, pues ya que nuestra película va sobre el consumo y rompe un poco esa tal, ¿por qué no usamos contrapublicidad para difundirlo? Entonces, tienen otro cartel distinto, pero luego vieron que justo en esa época aparecía esta película, que como sabéis es bastante conocida, y dijeron, pues vamos a aprovechar el tirón. Y entonces hicieron esta otra versión, Manda cojones sobreviviré. Y no hubo problema, quiero decir, a nivel legal, bueno, era evidente que era un uso de la otra estética y de toda la historia, pero fue un uso de estas técnicas de contrapublicidad. Bien, por lo tanto, la contrapublicidad, por ir un poco ya al terreno, que nos queda muy poco, cuestionamiento del escenario comunicativo publicitario, pero también cuestionamiento de los valores, que es un poco lo que estábamos viendo, y análisis del modelo de producción que hay tras el anunciante. Y entonces, fijaros que lo que ha ocurrido en los últimos años es que se ha hecho una especie de contrapublicidad que cada vez es, por un lado, más artística, como esta, por ejemplo, que es un experimento. Una cosa tirada a la basura, le pongo una etiqueta a ver quién pica. Y solo por tener una etiqueta, ya la gente piensa que que vale la pena y se acerca a verlo. Entonces, esto es como investigación antropológica, antropología social. Esto otro, yo también hago caca. Una persona que se llama Amparito, que nos envía cada cierto tiempo sus acciones, siempre es lo mismo. Voy poniendo pegatinas, yo también hago caca. Esto es lo que os decías de lo de las famosas bocadillos, ¿no? Es muy interesante porque, claro, fijaros, esto también nos ha dado mucho pie a nosotros para hacer talleres donde explicábamos quién puede ser tan pesado poniendo este mensaje todo el rato si no tiene una intención clara, que es justamente desmitificar todo lo que hay en la publicidad. Te está diciendo, los modelos son como nosotros y nosotras, ¿no? Es decir, no hay más. De forma tan sencilla como esta. La artista, Yasmina Mercus. Esto es un taller de arte urbano que lleva haciendo un grupo de personas, en concreto en Aranjuez, pero se hacen en varias ciudades ya, que idean unas cosas bestiales. Si lo ponéis en internet, veréis que hacen acciones brillantísimas. Cada cual se inventa la suya y hace una cosa. Bueno, y llegamos un poco al meollo de la cuestión. Habréis oído, por supuesto, a Banksy, no Bansky, Banksy,
Pues Banksy parece ser que es un tipo que viene de alguien que se llama Robert Banks por, digamos, antecedentes delictivos que tiene recogida la policía de Bristol en el sur de Inglaterra, donde hay un activista que está haciendo pintadas, tal y cual, no sé qué, y llega un momento, estas son algunas, por ejemplo, muy famosa la de la niña en el muro de Palestina, esta también, el tipo lanzando las flores, ¿no? Que es una de las más conocidas, pero lo muy interesante de Banksy es cuando empieza a hacer esto, que es, se introduce en 5 museos, porque se introduce en 5 museos, ¿vale?, de Londres, y en cada uno de ellos pone una obra o una pieza nueva que además va en la línea del museo. Es decir, en este británico deja en la sala de arte rupestre, pues deja una piedra de esas de mentira, donde veis que hay una denuncia clara y evidente a la sociedad de consumo, ¿no? Es como si dijeras, ¿siempre ha existido los supermercados? ¿En serio me lo estás diciendo? ¿No? Algo así. Bien. ¿Con? No, bueno, sí, perdona, sí, es verdad. Esto llevaba acoplado un texto que puso él. O sea, el tipo se metió con la capucha, ocultándole la cara, porque claro, hay una cámara que lo graba todo. Entonces entra con las 2 piezas, las saca del abrigo, y entonces pone una y pone el cartelito debajo para explicar la obra, es verdad. Y eso lo repite en otros museos, por ejemplo, en el Museo Romántico, lo que pone es una pintura de un paisaje romántico súper bonito y tal, no sé qué, y de pronto un helicóptero rosa que baja por en medio y tal. Total, que la gracia es que lo repite varias veces. Entonces, la prensa empieza a mosquearse muchísimo. ¿Pero quién es este zumbao, tal y cual? No sé qué. Además, como siempre va tapado, pues en fin. Entonces, se genera ahí empieza realmente la leyenda de Banksy, porque realmente este es el inicio de toda la historia, ¿no? Y termina, que es que me paso a otros, y lo recomiendo mucho para entender toda la historia de la contrapublicidad, con un documental que ha sido ganador de un Oscar y que se llama Exit Through the Gift Shop, y que es, pues eso, la salida por la tienda de regalos. Ese documental, que no se sabe si realmente está hecho por él, Bien, pues ahí está el juego, pero es muy típico de Banksy esta historia, de sí, no sí, no lo he hecho yo, en realidad es del otro, no sé qué, no sé cuánto. Pero esa es la gracia también, y de hecho todo el documental tiene detrás una historia muy interesante, que es la puesta en duda de lo que hace Banksy, porque realmente es una puesta en duda de oye, tú hacías plantillas y ahora te estás forrando. Entonces, ¿esto es lícito? Y él, si es él el que lo ha hecho, y si no es él, pues estupendo, alguien ha sacado ese tema, ¿no? Y entonces muestra exposiciones de arte supuestamente urbano, donde las piezas valen millonadas, y donde van artistas de Hollywood a comprar obras. O sea, que es que... Entonces, está muy bien porque explica todo. Explica desde la gente que empieza a hacer las primeras pintadas hasta que aquello se convierte en un problema, ¿no? Y entonces, está muy bien. Pero hay un grupo que probablemente sea todavía más interesante que Banksy, que son The Yes Men. Entonces, The Yes Men, la gracia que tiene es que es un colectivo que nace de esto que os decía un poco, que es como una especie de neoanarquismo, ¿vale?, digital, donde estos tipos se plantean la siguiente historia. Si hay que derrumbar el capital, hay que poner palos en medio de los sitios donde es importante el capital, por ejemplo las empresas. Entonces, vamos a hacer algo muy sencillo, nos vamos a meter dentro de las empresas a boicotearlas, una a una. Vamos a ir por las grandes empresas y las vamos a boicotear. Entonces, no son ellos los que lanzan este proyecto, pero es un proyecto que ya no existe, pero que estuvo muchos años funcionando. De hecho, es probablemente el primer modelo de crowdfunding social que se conoce, ¿vale? Se llamaban RT-Mark. Y esa web lo que hacía era presentarte proyectos que estaban descritos muy sucintamente y donde tú ponías dinero, ¿vale? Entonces, tú ibas añadiendo dinero a cada proyecto y el proyecto a lo mejor lo que decía es boicotear a una empresa que hace videojuegos porque no aparecen personajes homosexuales. Ya está. ¿Que te gustaba el tema? Ponías dinero.
aumentaba la bolsa de dinero hasta que cuando había dinero contrataban, en concreto, por ejemplo, en esto que os estoy contando, a este tipo, programador, que lo que hizo es directamente coger ese sueldo que le estaban pagando para hacer esto, meterse dentro, por ejemplo, de la de los Sims. ¿Conocéis el videojuego Los Sims, no? Se introdujo en la empresa que hizo Los Sims y sacaron varias copias del juego donde había personajes homosexuales. ¿De acuerdo? Es decir, que consiguieron introducir esa historia. Claro, luego ya esa prensa, como denuncia y tal y cual. Aunque lo hagan realmente en unas cuantas copias, pues ya está, porque luego eso lo usas como denuncia y haces una campaña. Total, que les gustó el rollo a esta gente, pensaron que sobre todo, se animó, dijo, oye, esto funciona muy bien y tal, encima me pagan, está muy bien la historia, y empezó a hacer otros proyectos. Entonces, un proyecto muy importante en el que se metió, y de esto hay un documental, este en concreto, de Yes Men, tienen tres documentales, pero este es el primero. Este es impresionante. Organizan, o sea, el proyecto era crear una página web réplica de la OMC, ¿vale? Entonces crean una página web que, bueno, en aquella época tenía otro nombre, pero bueno, para que de la OMC. Y entonces crean una página idéntica, excepto en el correo de contacto. De tal manera que si alguien escribía a la página que creía que era la oficial de la OMC, le llegaba a esta gente. Y entonces esta gente lo que cuenta es que, claro, eso era como demasiado, que no podían rechazarlo, claro. Entonces algunos de los correos que llegaban era de tipo, ¿por qué no venís a dar una charla como la OMC? Y ellos contestaban diciendo, pues me pilla bien, voy a ir. Sí. Y entonces iban a dar la charla. Eso lo podéis ver en el documental porque es una cosa, vamos, es de lo mejor que he visto yo en mi vida. O sea, aparece el tipo que además siempre va así, muy serio, con su traje, parece realmente un ejecutivo agresivo. Llegaba a la empresa, o sea, al sitio donde era la historia, por ejemplo, un típico foro patronal, ¿no? Un foro patronal de lo que sea, de un sector. Y entonces daba una charla, en muchos países, porque además les invitaban de varios sitios. El tipo daba su charla. Pero claro, ellos habían pensado, si yo voy aquí y me empiezo a decir de todo del neoliberalismo y del capitalismo, nos van a dar 2 gorrazos y nos echan a los 5 minutos. Entonces vamos a usar la estrategia contraria. ¿Vale? Entonces empezaban a dar la charla y decían, pues para que el capitalismo funcione, lo que no puede ser es tener coberturas laborales. O sea, vamos a empezar a eliminar tal y no sé qué. Y empezaban a hacer cada vez un discurso más agresivo, más neoliberal. Y claro, ¿qué ocurría? Que ellos esperaban reacciones y sin embargo la gente les aplaudía. Entonces empezaron a mosquearse, ¿no? Incluso hay una de ellas, hay una charla en la que inventan un sistema por el cual la gente en África se come los excrementos de la gente en Norteamérica, ¿de acuerdo? Como una especie de hamburguesas de excrementos y tal. El tipo lo explica muy técnico, con unas diapositivas que si tú las ves, pues queda todo como súper chulo y tal, y vas viendo cómo cambian las caras de la gente, y es impresionante, pero terminan, y hombre, algunos ponen, hombre, a mí me parece que alimentar a África con mierda de Estados Unidos, entonces es divertidísimo. Bueno, total, que en el último, no voy a contar el final, pero en el último de las estas dicen, bueno, pues la vamos a liar. O sea, la vamos a liar, vamos a montar una que esto es imposible ya que nos aplaudan. Y aún así les aplauden, pero la montan, ¿no? Y entonces sí que os recomiendo que lo veáis, tiene mucho que ver con este traje amarillo y estas cosas, y en fin, la lían. Creo que de hecho, no quiero tampoco daros mucho tal, bien. Este es el traje con el que ahí va. Se ha desconectado. ¿Se ha desconectado? Igual. Ah, sí, es esto. Es verdad que se sale un poquillo. ¿No? Ah, puede ser la batería que no le queda. Vaya. Bueno, no pasa nada. Si yo en realidad esta era la última, o sea, ya habéis visto lo que teníais que ver, porque el traje fálico era lo último. Y bueno, y luego sí que me parece muy interesante que con esto que estábamos conectando. Sí, mira, por ejemplo, en la página web de Consume hasta morir, creo que incluso en la portada encontraréis, lo que pasa que hacemos un esfuerzo muy grande porque estén esos documentales visibles, algo así como 4 documentales esenciales para entender la guerrilla de la comunicación, algo así. Y entonces esa entrada
pero ya digo, que está de las primeras, no busquéis mucho, está de las primeras, te saca 4 documentales clave que además son muy diferentes. Uno es el segundo documental de esta gente, porque entre otras cosas tiene una acción muy interesante medioambiental, denunciando los vertidos, y luego tiene incluso una parte, ese documental, que tampoco lo quiero contar, pero tiene incluso partes de comunicación como lo de la creación del periódico que hacen al final y tal. Es decir, que es un documental que está muy bien para hablar de comunicación, para hablar de lo que hemos hablado hoy, ese documental. Yo no quería tampoco poner los trozos porque pensaba que tal, ¿no? Hay otro documental que es el inicio del movimiento grafitero en Madrid, que es verdaderamente curioso para entender un poco el escenario social, lo duro que era en aquella época una ciudad de ese tipo y tal y cual, ¿vale? En concreto con una figura que es el Muelle, que es un grafitero que murió en los 80 y que, bueno, y que fue un tipo importantísimo en el movimiento artístico así y tal. Y luego tenemos uno de un tipo argentino que se llama Óscar, que es una maravilla, es un taxista que no puede aguantar. Él coge el taxi, va por la noche y dice, es que no puedo aguantarme, mira lo que está diciendo aquel cartel. Entonces lo ves que se sube al cartel, lo cambia, lo modifica. Su mujer todo el día echándole la bronca porque es que, claro, no hace carreras con el taxi. O sea, es dramático porque en realidad el tipo tiene problemas para salir adelante con su familia y tal, y el tipo no puede aguantarse y subirse a los tal. Y entonces, un gran éxito en el documental, a mí el documental me parece una maravilla en ese sentido, es que le llaman para que explique lo que está haciendo en una escuela, ¿no?, de artes y tal, y el tipo va y explica su historia y entonces él se siente como que todo lo que está haciendo vale para algo y alguien lo entiende y todo esto. Bueno, y luego está el de Banksy. Lo que pasa es que el de Banksy es el que más rápido desaparece. Entonces nosotros lo que intentamos es buscar por internet todos los documentales que encontramos enteros, e incluso a veces con subtítulos si podemos, los embebemos y lo que duran. Es decir, que si tú das a play y pones no encontrado, pues ya está, es que ya lo han quitado. Duran mes y pico, cosas así. Porque claro, es ilegal, como bien sabéis. Bueno, ¿cómo hacemos? Yo había dicho tal y no he cumplido. ¿Voy a enseñar la técnica de creatividad? ¿O no hacerla, claro? No, pero la técnica de... O sea, en realidad la técnica de creatividad se puede incluso hacer grupal y nos podría llevar media hora, pero ya igual también es excesivo, ¿no? Pero sí que, si queréis, por verla, yo no sé si tú tienes copia de este material y si no, pues te lo pasamos, porque es paso a paso cómo se hace la técnica, ¿vale? Para que veáis un poco, muy rápidamente, la historia. Entonces, fijaros que se basa en coger una frase clave que queremos comunicar. Por ejemplo, en este caso podría ser, pues, ahora lo veréis, voy a poner un ejemplo, que es el consumismo es insostenible, y de esa frase, que es muy sencilla, nos aparecen ya claramente 2 palabras clave, que sería consumismo insostenible, ¿no? Entonces, lo que hacemos es esto que estáis viendo aquí, una estructura en la cual rellenamos y completamos un cuadrante. Normalmente es bueno hacerlo con 4 personas y se hace de la siguiente manera. A ver si creo que... No, se hace así. Vamos a ver. Se selecciona una de las ideas, que es consumismo, y la otra, insostenibilidad. Y ahora se le pregunta a una persona del grupo, una a una, se va haciendo así, ¿no?, como circular, ¿qué situación te recuerda al concepto consumismo? Y esa persona tiene que decir lo primero que se le ocurre, no se lo puede pensar, porque ahí estamos alimentando creatividad, ¿no? Y de hecho, de cosas surrealistas y absurdas suele salir lo mejor. O sea, si empiezas a pensarlo mucho y te limitas, mal. Si el resto te limita porque empieza a ponerte caras, peor. O sea, aquí todo vale. Entonces, ¿qué situación te recuerda al concepto de compras en el supermercado? Y dice uno, de compras en el supermercado. En insostenibilidad, dice alguien, petróleo en el mar. A mí me suena a petróleo en el mar. Luego, ¿qué objeto te recuerda al concepto insostenibilidad? Y dices, una ruleta de hámster, dijo uno, por ejemplo. Entonces, ¿qué es interesante? Hacerlo como alternado, ¿no? O sea, diferentes personas responden para que no sea muy dirigido. Y luego, la parte interesante es que se empiezan a conectar estas ideas con estas, y todo el rato así. Es decir,
las de arriba con las de abajo con las de arriba, incluso entre ellas mismas también se podrían, ¿no? Y eso lo hace como, digamos, una de las personas del grupo va todo el rato diciendo al resto: ¿qué os sugiere de compras en el supermercado y petróleo en el mar? Y todo el mundo tiene que intentar primero hacer una conexión, porque es lo más sencillo, ¿no? Entonces dicen, a ver, pues me imagino entonces petróleo en el mar, pues, un supermercado en el mar, un barco que tenga dentro un supermercado, un tal, y entonces dice uno, ya lo veo, ¿y si en el supermercado yo estoy cogiendo los productos y de pronto chorrea petróleo? Como diciéndome, mira toda la carga energética que tiene esto y tal. Y tú, oh, qué bien, tal. Apuntan. Se apuntan todas las ideas, una detrás de otra, un listado grande de ideas, ¿vale? Es lo que hay que conseguir. Carrito de compra y te has cavado tu propia tumba. O carrito de la compra y ruleta de hámster. Y alguien dice, ya lo estoy viendo. De pronto un primer plano donde se ve a un tipo con un carrito y va avanzando por su pasillo y el plano se va haciendo más grande, se va yendo para atrás y de pronto nos damos cuenta que está... ella lo ha hecho y todo ya. Y está dando vueltas en la ruleta de un hámster. Es como vivo en el supermercado. Bien. Bueno, pues todas esas conexiones se ponen y luego se hace una cosa que es imprescindible, que es que cuando ya tenemos todas las ideas, no solo hay que leerlas, sino antes de leerlas hay que recordar que para qué hacíamos esto. Porque ya se nos ha ido tanto la cabeza, ¿de acuerdo? Que ya un momento es que hay que decir, ¿pero qué queríamos comunicar? Por ejemplo, que era el consumismo es insostenible, venga, pues vamos acordando de eso y entonces leemos ya todas las ideas que hemos sacado. Entonces, os pongo un ejemplo de carrito de la compra y te has cavado tu propia tumba, sale, ¿y qué tal un carrito de la compra que en sí mismo fuera una tumba? Y entonces es el logotipo de Consume hasta morir. No voy a engañar, no salió así, pero podría haber molado. Bueno, es un poco un ejemplo de la historia. Este sería el cuadro vacío, ¿ves? Para que lo tengáis así un poco... Esto os lo pasamos y lo podéis usar perfectamente, ¿vale? Bueno, no sé si igual da tiempo a algunas preguntillas o cosas. Ah, sí, me lo contó, sí. Xavier, es verdad. Suelen salir ideas bastante creativas. La dificultad muchas veces es digamos, destruir las ideas creativas. ¿Por qué? Porque a todo el mundo nos gusta crear ideas, pero nos cuesta mucho elegir con cuál nos quedamos y desechar el resto. Entonces, lo que suele ocurrir en estos talleres, que está muy bien, que yo creo que es una idea muy buena, primero es que la gente debate sobre el tema. O sea, es decir, con la excusa de que tenemos que ponernos de acuerdo en de qué vamos a comunicar, pues todo el mundo al final termina poniéndose de acuerdo. O no poniéndose de acuerdo, pero por lo menos hablando del tema, ¿no? Y intentando llegar o consensuar lo que queremos estar. Y por otro lado, está luego que esa parte de la creatividad te dice, bueno, vamos a ver, hay que hacer un esfuerzo por eliminar ideas o, lo contrario, integrarlas en una sola. A veces integrarlas que genera un poco chapuza, porque a veces no es tan buena como ideas que no hacía falta integrar cosas, pero sí que es verdad que la idea que resulta de todas va incorporando ideas de las que han salido en el taller, porque es inevitable. Has oído una cosa que te gusta, la incorporas, con lo cual siempre será una idea mejor. Entonces, bueno, yo creo que es un tema interesante. Nosotros, por ejemplo, lo hemos utilizado, lógicamente, para hacer contraanuncios, pero ya digo que incluso para hacer otras campañas en ecologistas, por ejemplo, pues también lo usamos. O sobre la contrapublicidad y tal, más específica. ¿Tengo conexión para ponerlo de Consume hasta morir? Sí, ¿no? Y así pongo lo de los documentales para que lo veáis así. Si hay debate.
Claro. Eso es muy interesante porque es verdad que a veces también se nos olvida definir en las campañas de comunicación cuál es el objetivo de la comunicación. Y no es lo mismo provocar que, por ejemplo, sensibilizar. Y creo que son cosas distintas que está bien, con las que está bien trabajar. Es decir, no pasa nada hacer una campaña provocativa, incluso, bueno, pues sabiendo que hay sectores a los que no les va a llegar, siempre y cuando tú tengas claro la repercusión que tiene eso, ¿no? Y ha habido muchos ejemplos de muchas cosas. Os pongo un ejemplo muy típico del que se habla mucho, ahora se está volviendo a hablar de él porque ha sido una cagada bestial, fue una cagada bestial. ¿Os acordáis de una campaña de la ONU donde aparecía un vídeo que parecía viral hace unos años, donde robaban el sillón del Congreso de Zapatero? ¿No os suena? Resulta que tú veías un vídeo que fue un poco compartiéndose por internet y todo el rollo, que ponía, han robado el sillón de Zapatero, y se veían unas imágenes de unos tipos que iban dentro del Congreso, entraban, se metían por una ventana, cogían el sillón y lo sacaban y tal. La ONU había contratado a una agencia de comunicación para hacer el spot. Hicieron este spot tan imaginativo que generó unas polémicas bestiales, porque claro, la gente empezó a decir, pero bueno, es que con esto no se puede jugar, esto es muy serio, esto no sé qué, no sé cuánto. Y la ONU tuvo al final que echarle la bronca a la agencia de comunicación y decir, los habéis pasado. Es decir, vale por hacer cosas provocativas, virales, lo que te dé la gana, pero os habéis pasado. Y está por ahí todavía la campaña y todo el revuelo que generó. Entonces, incluso en ese tipo de campañas tan potente hay errores por pasarse de provocativas, o sea, claro. Sí, sí, o por ejemplo Mongolia. Hombre, yo creo que tiene mucho que ver con esto que hablábamos. A lo mejor yo tampoco he hablado mucho de ello, y es verdad, y es porque tampoco me quería alargar mucho la historia esta de justo la línea artística de la contracultura. Es decir, probablemente en la contracultura hay una línea muy política y muy social, de la que venimos nosotras, y hablo de Consume hasta morir porque realmente es un grupo de trabajo dentro de Ecologistas en Acción, entonces nace con unas ideas muy claras, pero nosotros en todo este tiempo hemos conocido mucha gente que no viene de ese rollo. Y te diría además que son como dos mundos súper claramente diferentes. Y ese otro mundo, el artístico, hay bueno, es gigante, ¿no? Le llamo artístico, pero no es peyorativo, y es mucho más amplio que eso, porque justamente ahí está la ironía, está el juego con otros tipos de mensajes, de textos, de tal, y hay mucho más probablemente que el de la contrapublicidad política y social. Eso es un poco lo que también a nosotros nos sugiere que es un problema, porque muchas veces parece que es cachondeíto. Cuando nosotros empezamos a hacer contrapublicidad, en Ecologistas en Acción nos decían, vosotros sois lo de los chistes. Y es un problema, ¿no? Porque enseguida te ubican como algo pues para pasar el rato, ocio. Sí, sí. Pero luego nos falta la parte igual artística. O sea, cómo aterrizar eso de forma más artística o a nivel visual, etcétera. Luego al final de cárcel que estamos en un cárcel tradicional, que encima, pues, bueno, pues que igual que además un salte de todo gracia a los juegos críticos. No sé, nos falta esa parte, o sea, tener en el equipo también gente que no solo venga de un poco del mundo social, sino del mundo artístico y que pueda participar. Sí. Sí, lo que pasa es que son alianzas siempre difíciles, pero y lo que es un error es no saberlo, porque yo te digo, nosotros, por ejemplo, en Consume hasta morir, lo que cuento un poco, hemos tenido conexiones, hemos hecho mucho teatro en la calle, por poner un ejemplo, performances muy agresivas en el sentido de que la gente notaba que te estabas un poco riendo de los consumidores, por poner un ejemplo, ¿no? En la calle Preciados, y las reacciones son muy fuertes y tal, pero
claro, ¿qué pasa? Que la gente con la que puedes trabajar e involucrarlos y todo el rollo, al fin y al cabo tienen también sus propias dinámicas. Quiero decir, no se quieren sentir solo una herramienta de otra cosa, ¿no? Entonces, o les pagas o hay una sintonía total de tema ideológico y no suele ocurrir. No suele ocurrir, porque muy pocas... Por ejemplo, yo tengo que decirlo, ya que aprovecho, que por ejemplo en Ecologistas en Acción se hizo un esfuerzo enorme por tener un grupo de teatro para hacer acciones en la calle y esa gente tiene total sintonía con Ecologistas en Acción, hacen sus obras, pero luego cuando se les pide ayuda para hacer algo lo hacen. Por ejemplo, ahora el Día Sin Compras, que es el 25 de noviembre, haremos una acción con ellos y tal, para la prensa. Y esta gente a mí me parece una excepción. Quiero decir, gente que esté, digamos, de acuerdo en hacer lo que tú más o menos le estás pidiendo, etcétera, etcétera, no es muy normal. Normalmente te llegan y te dicen, perdona, yo soy un artista, eso es lo primero. Entonces, yo, libertad creativa, total. Entonces, ya, pero es que estás comunicando. Y quiero decir, que sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero que hay que hacerlo de forma racional y madura, porque creer que la gente te va a seguir ahí con eso... Yo me estoy acordando, tú igual conoces conoces las jornadas estas de cómo acabar con el mal, que son, bueno, realmente son unas jornadas que se han hecho en Barcelona, se hicieron en Donosti, sí. Y es activismo social. Activismo. Y eso es gente que vincula, por un lado, pues todo el mundo de los movimientos sociales, pero también toda la otra parte de artistas, ¿no? Que trabajan más desde lo creativo y la otra parte es más racional. Y bueno, de ese tipo de encuentros salen cosas, vamos, espectaculares. Sí, en Barcelona mismo. Sí. Todo el tema, por ejemplo, del tema de si se puede pero no quieren, salió de ahí. El tema de lo de Memetro también sale de ahí. Sí. O sea, hay un montón de cosas que... Y una historia no contada todavía, que es todo el movimiento antiglobalización en Barcelona, año creo 2001 me parece que fue, cuando se aliaron justamente los activistas con los movimientos sociales antiglobalización y se generó por primera vez un movimiento y totalmente inesperado, donde detrás estaban grupos artísticos como la Fiambrera Obrera, los de Yomango y otro tipo de acciones que, en fin, que la liaron muy, muy grande. Y no existe un libro sobre esto, pero el día que se escriba vamos a flipar, porque ahí hay unas historias bestiales. O sea, entre ellas, la policía tuvo que entrar, los antidisturbios tuvieron que entrar en la cafetería del MACBA a por los activistas que estaban allí haciendo trajes contra la policía, de estos trajes que se hacían antes, que eran de resistencia pasiva a la policía, que los inventaron los movimientos de los monos blancos en Italia. Entonces eran cosas como, por ejemplo, ponerte unos trajes de globo que impedían que la policía se pudiera acercar a ti, básicamente. Entonces veías a 200 tipos vestidos así de globo y tal y cual. Pero es que esto... pensaréis, bueno, ya, pero a ver, al fin y al cabo gente con muy buena voluntad, no, y con dinero. Porque del mundo artístico consiguieron dinero que invirtieron en las campañas sociales. Y entonces se genera una cosa espectacular. Eso, yo, vamos, el día que hagan un libro o un documental sobre esta historia va a ser flipante, porque eso fue un antes y un después. Es verdad. Pero yo sobre todo lo que creo es que hay que perder la vergüenza. Lo primero que hay que hacer es perder la vergüenza, porque por muchas ideas que salgan y muy creativa que seas y no sé qué, y planteas una cosa, planteas la otra, si al final no somos capaces de salir a la calle con una nariz de clown, que es simplemente eso, ¿eh? No, pero sí. Pero desde luego sí que hay mucho de perder a veces no ser tampoco tan estricto como uno y perder un poco esa vergüenza y poder pues, expresarnos de otra forma que a veces nos cuesta. No sé. Yo me estoy acordando de esas jornadas de cómo acabar con el mal. Se presentó un grupo que es madrileño, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era no sé qué, comando no sé qué de lavapiés. Y habían convocado a la gente, pues cuando fue con todo el tema de la crisis, el tema de los desahucios y no sé qué,
a manifestarse con porras, a ir hacia a la policía a manifestarse con porras, pero es que no iban, claro que los carteles y tal eran con porras, pero es que eran porras los churros. Entonces era mogollón de gente, pero todo el barrio, claro. Ya te lo digo yo. O vamos a sacar, pues yo mango, será. O sea, el tipo, no sé si esto se puede decir, ¿no? Pero no hay problema y tal. El tipo clave en toda esta historia es un tipo que se llama Jordi Claramunt, que fue el que creó, entre otra gente, esto que os digo, si lo buscáis en internet vais a ver muchas cosas de esto, que es la Fiabrera Obrera, luego hicieron Yo Mango, luego hicieron Sin Dinero, luego hicieron tal, luego este colectivo, lo de los churros es típico, porque estas son las ideas de Jordi, que siempre es coger churros y con ellos hacer cosas, pues les encantan los churros, y entonces es gente, ya, entonces lo voy a decir para que se vea un poco la historia, él es profesor de Bellas Artes. Profesor de Bellas Artes en la UNED. Jordi Claramunt. Jordi Claramunt. Quiero decir que para que veamos también que aquí hemos llegado a cierto nivel, ¿no? Este tipo de personas, por ejemplo, Jordi Claramunt está detrás de lo que es Tabacalera en Madrid. Es decir, la Tabacalera es un centro social que es un edificio de los más importantes que tiene el centro de Madrid, que es justamente se dona para temas artísticos, por eso digo que la conexión es verdaderamente impresionante. Y entonces Jordi y otra gente cercana tal, lo que hacen es decir, bueno, pues este local lo vamos a orientar a trabajo social del barrio. Entonces quiero decir que también nosotros tenemos nuestros yes men y nuestras cosas aquí, lo que pasa es que no se conoce tanto esa historia. El Banksy pues es mucho más conocido. Ahí tenemos artistas callejeros del nivel de Banksy, en cuanto a creatividad y tal, por ejemplo Olaf en Valencia. En fin, que sí, que se pueden buscar esas sinergias y que con esta gente se deberían de buscar esas sinergias porque son... Sí. Sí. Sí, Supermercados No Gracias, que tiene que ver con todo el movimiento de Esther Vivas y de toda esta gente de... Sí. Sí, sí, sí. Sí. No, pueden ser cosas súper interesantes. Nosotros, por ejemplo, en Ecologista, una de las que más ha funcionado nuestra es, en Preciados, un sillón de esos de orejera grande con un tipo viendo una televisión, encadenado a la televisión, ¿no? Entonces se ponía la televisión y tal, y el tipo así todo el rato como cambiando de canal y haciendo así, pero con una cara, como la cara blanca, ¿no? Como diciendo tal. Bueno, impresionante, un exitazo. La gente se paraba allí y solo es un tipo con un sillón. Te quiero decir que tampoco es, porque piensas a veces, no, hay que contratar a no sé cuándo, no, o sea, tampoco a veces, y no, tampoco hace un papel muy tal, o sea, básicamente así. O sea que, sí, es verdad que hay que introducir esos puntitos, ¿no?, de creatividad en las cosas y cambian bastante, yo creo. Bueno, pues vamos a ir concluyendo. Muchas gracias, Isidro. Yo creo que nos lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido un montón. No nos ha dado tiempo al taller, pero bueno. Nos va a pasar las herramientas para que del grupo este que va a salir de aquí luego hagamos una acción de calle. Así que nada, lo sabéis, ¿eh? Hay que hacerlo. Bueno, pues contigo concluimos la jornada de hoy, pero también concluimos todas las jornadas, lo que son las jornadas de comunicación. Espero dute, bueno, ikasi izana, baita ere ondo sentitu izana gurekin hemen. Ze azkenean espazio hau ere bazan alde batetik hausnarketarako, baina partekatzeko baita ere gure artean, ez? Pixka bate, bueno, ze nondikan gatozen bakoitza, ze pentsamendu, ze hausnarketa egiten ditugun bakoitzak, ez? Eta queremos también generar esos espacios de compartir, de discusión, de reflexión crítica y
creo, o quiero recoger, porque ha salido varias veces en varias jornadas aquí, ¿no?, todo el tema de la educación, ¿no?, que siempre volvemos a porque la educación no se lleva a este sistema y tal, ¿no? Y de hecho, el año pasado trabajamos en estas jornadas la educación transformadora, en 7 jornadas igual, y de aquellas jornadas y de las anteriores salieron estas, porque lo que identificábamos como principales opresoras, ¿no?, eran la educación que estábamos recibiendo, pero también los medios de comunicación que generan ciertos imaginarios colectivos concretos que al final pues, hacen que la gente esté desactivada, que esté desinformada, ¿no?, y que de alguna manera veas que la capacidad que tienes tú muchas veces de cambiar las cosas es ínfima, ¿no? Y bueno, espero que durante estos días hayamos por lo menos adquirido algunas herramientas, ¿no?, pues para analizar los mensajes que nos llegan, ¿no?, de otra manera, para sobre todo intentar ver por qué validamos algunas fuentes y otras no, ¿no? Todo esto lo hemos estado trabajando. Y bueno, y espero que lo hayáis pasado bien también, porque no solamente era una parte de aprendizaje y compartir, sino también de gozar, ¿no? Yo creo que con las técnicas también del Teatro de las Oprimidas, pues bueno, nos hemos reído bastante. Y bueno, con Isidro y con Irantzu también nos hemos reído un montón. Y nada, y eskerrak eman baita ere voluntarioei, hemen egontzaten voluntarioei, bueno, beraiek gabe hemen ezin degulako dana bukatu, dana egin, eta bueno, os pasaré, es que estoy aquí en euskera castellano, para que entiendas tú también, los materiales que hemos ido comentando, pues esto, ¿no? Pues por ejemplo, como lo que nos comentaba ahora Isidro, pues este Power ya os lo pasaré también la recuperación de medios, documentales y tal, que hablamos el otro día cuando estábamos hablando del tema de la cobertura de los medios, de los conflictos y las guerras y tal. O sea, todo eso ya iremos enviándoos. Eta zer gutxi gehiago, así que beste bat arte.